Hola amigos, bienvenidos a otro video en su canal Cerebritos Online. En esta oportunidad tenemos un problema de plano inclinado con aplicación de fuerza horizontal. El problema dice así: una fuerza de 15 newtons es aplicada horizontalmente a un plano inclinado 30 grados sobre un cuerpo en reposo de masa 2 kilogramos que se encuentra en la base. El coeficiente de roce es 0,1 y la altura del plano es 4 metros. Calcular: A. Aceleración del bloque. B. Rapidez al final del plano. Bien, vamos a dibujar aquí el plano. Aquí tenemos un plano con una altura de 4 metros y un ángulo de inclinación de 30 grados. Vamos a dibujar aquí el cuerpo para colocarle toda su fuerza. Aquí tenemos una fuerza horizontal F que le estamos aplicando de 15 newton. Esa fuerza horizontal hay que descomponerla en sus dos componentes perpendiculares. Una paralela al plano, que vamos a llamarlo F sub X, y la otra perpendicular al plano, que vamos a llamarlo F sub Y. Igualmente vamos con el peso. El peso es una fuerza que es perpendicular a la horizontal y se descompone igualmente en dos componentes. Una hacia abajo, llamada P sub y una paralela al plano en sentido contrario a F de X, que vamos a llamarla P de X. Opuesta a F de X está una fuerza de fricción, que vamos a llamarla fuerza de roce, FR. Vamos entonces a comenzar por la primera pregunta: ¿cuál es la aceleración? Para eso podemos aplicar la fórmula de la segunda ley de Newton, que dice que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Esa sumatoria de fuerzas es sobre el bloque en quien están actuando las fuerzas. ¿Cuáles son las fuerzas de que estamos hablando? Bueno, las que producen movimiento, que son Fx y P de X y la fuerza de roce. ¿Cuál es la fuerza mayor? Fx, porque el cuerpo está subiendo. Entonces, a la fuerza mayor le vamos a restar las fuerzas menores, sería P de X menos la fuerza de roce. Y eso es igual a masa por la aceleración. La fuerza en X se puede calcular de esta manera: F de X como F por el coseno del ángulo, y F de Y es igual a F por el seno del ángulo. Si estamos calculando las componentes X y Y, vean la diferencia. P de X es igual al peso por el seno del ángulo y P de Y es igual al peso por el coseno del ángulo. Si quieren hacer el ejercicio en casa de hallar estas fórmulas, las pueden hallar. Para el caso de hallar P de Y y P de X, trabajan con este triángulo que se forma aquí. Aquí se forma un triángulo. Este es la hipotenusa P, este es P de X y este es P de Y. Este ángulo vale 30 grados también, igual que el de la inclinación. Y si quieren hallar las fórmulas de F de X y F de Y, se pueden hallar aplicando un triángulo rectángulo aquí. Este sería el ángulo de 30 grados. Este es el opuesto, este es la hipotenusa y este es el adyacente. Les dejo eso de tarea. Y vamos a hallar la normal. Para hallar la normal, hacemos la sumatoria de fuerzas en Y la hacemos igual a 0, porque para hallar la normal, en este sentido, no hay movimiento. Entonces, fuerzas que van hacia arriba, vamos a poner normal menos las fuerzas que van hacia abajo. Hay dos fuerzas hacia abajo, Fy y P de Y. Fy y
P de Y igual a 0. Por lo tanto, la normal se puede calcular como FY más P de Y. Y ya saben quién es FY y quién es P de Y. Bueno, seguimos aquí despejando. Tenemos la aceleración es igual a f de x. F de x es f por el coseno del ángulo menos P de x. P de x es P que es mg por el seno del ángulo, y fuerza de roce es nu por la normal. Pero fíjense abajo, ¿cuál es la normal? F de Y más P de Y. F de Y más P de Y. Todo eso está sobre la masa. Entonces vamos a despejar la aceleración. Vamos a sustituir F tendría un valor de 15 newton por el coseno de 30 grados menos la masa 2 kilogramos por la gravedad 9,8 por el seno de 30 grados menos el coeficiente de roce, que vale 0,1, por F de Y. F, que es 15, por el coseno, F de Y, F por el seno de 30 grados, más P de Y. P de Y es masa por gravedad, que es peso, por coseno. Masa 2 por gravedad por el coseno de 30 grados. Y todo eso sobre la masa, que vale 2. Bien, ese valor de aceleración, si hacemos la operación, nos da 0,37 metros sobre segundo cuadrado. Aquí la mayor dificultad es estar pendiente de sustituir bien las componentes fx, fy, p de x, p de y. Ahí es donde está la mayor dificultad. Bien, vamos a la parte B. La parte B nos piden rapidez al final del plano. Para calcular la rapidez al final del plano, necesito la distancia que va a recorrer el cuerpo. ¿Cómo vamos a hallar la distancia? Bueno, aplicando trigonometría. Vamos a decirle a este triángulo, seno de 30 grados es igual a opuesto, que es 4 metros, sobre hipotenusa, que vamos a llamar la distancia D horizontal. De aquí vamos a despejar la distancia D, que daría 4 sobre seno de 30 grados, que es 1 medio. 4 entre 1 medio es igual a 8 metros. Vamos ahora a aplicar la fórmula que nos va a dar la rapidez final. Es esta, rapidez inicial al cuadrado, más 2AD. Partimos del reposo, esto es 0, de tal manera que la rapidez final la podemos hallar como la raíz cuadrada de 2AD. 2 por la aceleración, que vale 0,37, y por la distancia, que es 8. Bien, la distancia, la velocidad nos va a dar un valor
de 2,43 metros sobre segundo. Bien, amigos, ya terminamos el problema. Espero haya cubierto todas sus dudas. Le invito a ver problemas resueltos de dinámica más que hay en el canal para que se convierta en un experto.